Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, tanto tiempo. La semana pasada no tuve oportunidad de estar con ustedes, perdón, estuvimos muy ocupados. Estamos ahora otra vez y hoy vamos a hablar de el agar-agar. ¿Por qué elegimos el agar-agar? Bueno, porque ayer hicimos un post en Instagram de una técnica en la que mucha gente nos ha preguntado que qué utilizábamos y luego nos preguntaban que por qué utilizábamos eso y tal. Entonces la idea fue, bueno, vamos a aclarar un poco estas dudas y de acá viene un poco la historia. Entonces, vamos a hablar del agar-agar. ¿Qué es el agar-agar? El agar-agar es una gelatina, un tipo de gelatina que le podríamos llamar la gelatina asiática, utilizada en Japón y en Asia desde el siglo XV y que ha llegado a la alta gastronomía recién en el año 98 de la mano del equipo del Bulli. Ahora les voy a contar un poco más de todo esto. Normalmente se presenta agar-agar, lo van a encontrar como un polvo blanco, ¿ok? ¿Sí? Entonces es muy fácil de dosificar, muy fácil, solo pesar, no necesitan en principio una hidratación previa, sino que lo mezclan directamente con el producto que quieren gelificar y lo que necesitamos hacer es calentarlo a 90 grados para activarlo. ¿Okay? Ahora les voy a empezar a dar un poco, voy a armar como un cuadro y les voy a explicar más cosas. El agar-agar hizo su gran aparición dentro de la gastronomía en el año 98, de la mano del equipo del Bulli. ¿Y de qué manera? Preparando una gelatina caliente, sirviendo una gelatina caliente. Creo que han hecho unas cuantas elaboraciones diferentes dentro del restaurante, pero hay una que es muy famosa, que es la gelatina de trufa negra, la gelatina caliente de trufa negra. Y claro, ¿qué era lo importante en aquel momento? ¿Qué era la novedad? Que, bueno, hoy en día todos conocemos las gelatinas calientes, todo esto gracias al agar-agar, pero en aquel momento la gelatina que utilizábamos era la gelatina normal, colapés o en polvo, pero gelatina normal, y esta gelatina no puede servirse en caliente. ¿Por qué? Porque en caliente el gel se revierte y se vuelve líquido nuevamente, o sea, perdemos la propiedad de gel. Eso significa que esa gelatina, como es termorreversible, que quiere decir que por temperatura se vuelve a ser líquida, y en ese caso era a una temperatura muy baja. Entonces nunca podíamos servir una gelatina caliente, porque si lo hacíamos con esa gelatina, el gel se deshacía y lo que servíamos era algo líquido. Cuando lo sirvieron en el Bulli, al principio de todo, la historia o el cuento es que la gente lo comía y decían, ay, qué bueno, qué rico, pero realmente no entendían la importancia que tenía. ¿Y por qué no lo entendían? Porque técnicamente el comensal no lograba entender que no se podía hacer una gelatina caliente. Esto era algo mucho más pensado y era algo para cocineros. Un cocinero ya sabía que no podíamos servir una gelatina caliente, pero el comensal normal no. Entonces tampoco hubo la gran sorpresa que se esperaba, porque ellos igual no estaban técnicamente preparados para entenderlo. Pero bueno, esto fue el ingreso del agar-agar dentro de la cocina, de la alta cocina, con la aparición de la famosa gelatina caliente del Bulli. Esto en el año 98, les estoy hablando de hace 22 años atrás. ¿De dónde les vino la idea? Parece que, según lo que ellos mismos cuentan, el equipo del Bulli Taller iba a comer a unos restaurantes japoneses y un día les sirven una sopa caliente que tenía dentro unos elementos que tenían textura gelatinosa y que finalmente aguantaban ese calor sin deshacerse. Ellos empezaron a preguntar por qué, de dónde venía, investigaron y llegaron a esto. De ahí nació la gelatina caliente y ahí empieza el nuevo mundo con el agar-agar. Entonces, propiedades del agar-agar. Les hice una tabla acá y les voy a contar un poco. En cuanto a lo que es la dosificación,
¿Cuánto utilizamos? Miren, dosificación. Dosificación. Si quieren un gel blando o un gel duro, van a utilizar entre 2 y 4 gramos por litro. ¿Ok? Y si quieren un gel más duro, pueden utilizar entre 5 y 10 gramos. El agar-agar empieza a hidratarse a los 60 grados, ¿ok? Y necesita, para estar activado, llegar a los 90. O sea que recomendamos que siempre lo hiervan, lo lleven al punto de hervor. Y como es termorreversible, cuando empieza a bajar la temperatura y se transforma en gel, si quieren pueden volverlo a calentar para que vuelva nuevamente a hacerse líquido y lo puedan volver a trabajar. O sea, podríamos trabajarlo hoy, luego guardarlo en la nevera, porque no necesitamos más, y mañana volverlo a fundir, vamos a decir, ¿ok? Bueno, por otro lado, se mantiene y tiene una resistencia térmica de hasta más o menos los 80 grados. Y depende la cantidad de agar que haya dentro del líquido, podría llegar hasta los 90 grados. Esto quiere decir que pueden servir una gelatina caliente hasta los 80 o 90 grados. ¿Ok? Hay gelatinas que aguantan un poco más de temperatura y algunas son termoirreversibles, con lo cual ustedes las pueden calentar, incluso algunas pasar el soplete por arriba e intentar como quemarlas o gratinarlas, y no se van a deshacer, ¿no? Porque son termoirreversibles, quiere decir que no pueden volver a hacerse líquidas, ¿ok? Pero en este caso, hasta esta temperatura, pasadas estas temperaturas o alrededor de estas, dependiendo de la cantidad que hayan puesto, se va a volver líquido. Entonces no se pasen de esta temperatura. Por otro lado, ¿a qué temperatura se vuelve a fijar el gel? Pues la temperatura de gelificación, también dependiendo de la cantidad de gelatina que hayan puesto dentro, de agar-agar que hayan puesto en la mezcla, va a rondar en más o menos 40 grados. ¿Ok? Con lo cual esto nos da un alto rango de trabajo. Por eso es que yo utilizo agar-agar para hacer ese video de los macarrones que mostramos ayer en Instagram y que si quieren pueden ver. Hay una técnica de moldeado de gelatina moldeada que hacemos con agar-agar. Esta técnica la hago especialmente con agar porque tiene este rango de temperatura y me permite trabajar cómodamente. Se puede hacer también con otras gelatinas, lo pueden hacer con capa, por ejemplo, si quieren, o con gelatina vegetal, pero yo prefiero hacerla con agar-agar. Por otro lado, me gusta también el agar-agar porque el agar-agar es algo que está bien ya dentro de todo lo que es la cocina vegana, la cocina vegetariana, los naturistas. Entonces, al final, estamos utilizando un elemento, un ingrediente que está bien reconocido por aquellos que hablan del healthy food y tal, y ya me parece bien que lo hagamos de esa manera, ¿ok? Entonces por eso lo elegimos. La textura que da el gel del agar-agar es un gel que se corta muy bien, no es pegajoso como cuando hacen un gel a partir de gelatina, que es muy pegajoso. Esto quiere decir que si se cae una gota de agar, de la mezcla que tiene con el agar, y se cae aquí arriba, luego lo voy a poder despegar. Y se despega, incluso toma la forma de aquello donde se quedó. ¿Ok? Por eso es muy fácil moldear con agar-agar. Pero, por otro lado, es un gel muy quebradizo. Entonces, depende cómo, si necesita elasticidad, lo que hacemos es, para que tome forma, usamos agar-agar y a veces lo combinamos y lo mezclamos con gelatina normal. ¿Por qué con gelatina normal? Porque es muy elástica, ¿ok? Y me da la flexibilidad que a veces necesito para poder desmoldar cuando he hecho una forma. Los invito a que miren ese video para que entiendan un poco cómo va. Después con agar se hacen, por ejemplo, las famosas perlas de agar, que me imagino que muchos conocerán. También tenemos un video en nuestro Instagram. Finalmente, para esto lo que se hace es, mira, pues, lo ponemos aquí.
y lo que van a encontrar es, van a preparar, por un lado, el líquido que quieran, el líquido más el agar. Por otro lado, caliente, ¿ok? Caliente. Por otro lado, van a coger un poco de hielo, un recipiente alto, lo van a llenar de aceite. El aceite mejor si está frío de la nevera, o sea, se lo guardan 1 o 2 horas en la nevera y luego rellenan y si quieren también pueden poner esto adentro de otro container con hielo, ¿ok? Para mantenerlo frío, sobre todo si tienen que hacer muchas cantidades. Y luego este líquido con una pipeta o con una jeringa van echando gotitas aquí dentro. Como tienen distinta densidad, lo que hace es gelificar en forma de perlas o de pequeñas esferas y con eso conseguimos las famosas perlas de agar-agar. Es una técnica muy sencilla que pueden hacer con montones de sabores. Luego el agar sí que va a cambiar un poco la cantidad que tienen que usar y el tipo de gel va a cambiar mucho de acuerdo al ingrediente principal al que se lo estén agregando. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si hacen una mezcla de agar-agar con agua o de salsa de soja, que son cosas absolutamente líquidas, que si lo hacen, por ejemplo, con una pulpa muy espesa, ¿ok? Porque al tener sólidos dentro, eso ayuda a que se quiebre más. Por otro lado, si trabajan con un elemento muy ácido, puede ser que el agar-agar no funcione correctamente y tengan que agregar más agar todavía. Entonces tienen que hacer sus pruebas. Yo les voy a dar alguna receta para aquel que quiera probar y voy a aprovechar y te voy a pedir, Albert, de que me busques la gelatina de miel que hacemos con agar-agar en las perlas de miel. Búscalo, lo encontrarás. Una pregunta, Martín. Dime. En el caso de que se use pectina, ¿cómo podemos asegurar la estabilidad de la esfera sin que se rompa? Bueno, la pectina en principio es irreversible, ¿ok? Entonces no debería haber problemas para eso. Si se te están rompiendo puede ser que no uses la cantidad de pectina suficiente o, bueno, no sé, vas a tener que buscar o que lo estés mezclando con algo que inhiba un poco la pectina, pero normalmente eso no debería pasar. Pero bueno, déjenme que me concentre en el agar-agar porque si vamos a hablar de todos, no es que no quiera, pero si vamos a hablar de todos los ingredientes posibles que nos sirven para gelificar y tal, no voy a poder concentrarme. Les pido, si hablemos del agar-agar hoy, otro día los invito y hablamos de pectina, de los distintos tipos de pectina y etcétera. Piensen que hay un mundo para todo esto, ¿ok? No me es fácil, gracias por preguntar igual, y me encanta poder contestar, pero necesito que vayamos de alguna manera directos hacia lo que estamos. Les dejo entonces una receta y es, para que puedan probar si quieren, miren, 800 de agua, 800 gramos de agua, 200 de salsa de soja y entre 20 y 30 gramos de agar, y esto depende del tipo de gel que quieran y de qué es lo que vayan a hacer. Entonces, si quieren probar, por ejemplo, para hacer las perlas, estas que les cuento, les va a funcionar bien. Si quieren hacer los macarrones, como hicimos con el macarrón kit de 100% Chef, también esta receta les va a funcionar. Y yo prefiero 30 gramos para eso y 20 para las perlas. Eso como ejemplo. ¿Cómo te pasa de famosa? Venga, no encontramos la de miel, pero Albert me está pasando una para hacer dulce de frambuesa. Entonces, ¿y qué pH es el correcto para que funcione bien? Esto, bueno, lo ideal, como ideal, siempre un pH neutro, ¿ok? Pero cuanto más ácido, empieza a tener problemas, ¿ok? Yo entonces escribir otro día. Dime, Albert. Mira, 160 de puré de frambuesa. 160 puré de frambuesa. 60 de TPT. 60 de TPT. El TPT es jarabe tanto por tanto, o sea 50-50. ¿Qué más? 30 de agua. 30 de agua. Sí. 30 de agua. Y 10 de agar. Y 10 de agar. Y la misma receta sirve para hacerlo con puré de mora también. Y la misma receta, me dice Albert, sirve para hacerlo con puré de mora.
O sea que si lo quieren de frutos rojos, lo pueden hacer así. ¿Ok? Y esto que pone 50-50 significa que son 30 de agua y 30 de azúcar. Ok. ¿Y cómo y cuánto puedo reservar las perlas? ¿Cómo y cuánto? Bueno, ahí hay un problemita. Y es, el agar-agar produce algo que se llama sinéresis. La sinéresis es, una vez que se forma el gel, con el tiempo empieza a perder agua. Entonces, no se puede guardar por mucho tiempo porque empieza a perder agua y con el agua pierde la textura que tiene y también pierde sabor, digamos. Entonces, siempre hay que tener cuidado con la sinéresis. Por eso, sobre todo, el agar-agar no debe congelarse, porque si se congela, luego pierde todo el agua. O sea, si ustedes quieren hacer, me lo invento, y digo, una terrina de algo, la que le ponen para gelificar en vez de gelatina normal, agar-agar, y luego la congelan. Cuando la descongelen, perderán todo el agua. Por eso hay que saber qué tipo de gelatina usamos para cada cosa. Sin embargo, nos podemos aprovechar de eso que se llama sinéresis para una técnica que se llama criofiltración. Y esto es bastante interesante, se los dejo para que vean y aquí con esto van a entender. Entonces, la criofiltración, la idea es, ustedes preparan el caldo de lo que quieren, con el sabor que quieran, y a eso le agregan agar-agar y lo dejan gelificar. Lo ponen en bloque, como que gelifique en bloque, y luego esto lo congelan. Y una vez congelado, lo sacan del congelador y lo ponen en una bandeja, más otra bandeja y una agujereada. Y lo dejan en la nevera, lo tapan con film y lo dejan en la nevera. De un día para el otro todo esto se va a descongelar, todo el agua va a caer aquí, con todo el sabor, pero totalmente transparente, y aquí va a quedar una especie de gel donde va a quedar todos los sólidos que había dentro del caldo. O sea, es una manera de clarificar, ¿ok? Pero todo el sabor va a quedar aquí. Entonces vamos a tener un caldo muy, muy claro, ¿sí? Y vamos a haber podido separar. Y eso se llama criofiltración. Bueno, es una técnica que hacemos a partir del agar-agar. ¿Y las perlas se pueden guardar al vacío o se romperán? Si las guardas al vacío, el problema que vas a tener es que las vas a chafar todas. ¿Ok? Porque hace presión y entonces se chafan. Es tan rápido realmente hacerlo que yo lo que te diría es, tú haces la cantidad de gelatina que quieres. Me lo invento, volvemos a la gelatina esta de salsa de soja que hice antes. Te preparas 1 litro. Aunque hoy vas a usar solamente 100 gramos, tú preparas 1 litro. Haces la receta como necesitas y haces 100 gramos de bolitas. ¿Ok? 100 gramos de perlas de salsa de soja. El resto dejas que se gelifique y lo guardas en la nevera. Mañana lo pones en un caso, lo vuelves a calentar, lo pasas de 90 grados. Por mí, lo mejor es pasar el Turmix para asegurarte de que todo eso se rompa y que esté realmente fundido. Y luego vuelves a hacer las perlas. Y así las haces todos los días o, si puedes, antes de cada servicio. Pero es que tardas nada, realmente se hace muy, muy rápido. Entonces, mejor hacerlo de esa manera que guardándolo de un día para el otro. Ok, ¿se pueden realizar las perlas con otro gelificante? Sí, claro, puedes utilizar otro, pero necesitas un gelificante que gelifique bien rápido. ¿Ok? El agar tiene esa propiedad. La gelatina, por ejemplo, si quisieras hacerlo con gelatina y empiezas a soltar gotas de gelatina, tardará mucho en tomar la forma y entonces se perderá adentro. Y depende qué gelificante. Para mí, yo por eso prefiero hacerlo con agar. Si lo haces con alguno que en vez de enfriarse, gelificar a 40 grados, lo haces con algo, por ejemplo con la capa, que empieza a gelificar a 70 grados, pero que también tienes que hervir, solo tienes 20 o 30 grados para trabajar. En cuanto bajó la temperatura, ya no puedes trabajar más. Yo prefiero hacerlo con agar-agar, que desde los 90 hasta los 40, que empieza a gelificar, tengo 50 grados de diferencia y ese es el margen de tiempo que tengo para trabajar. Ok, ¿y algún...? Entonces, Dime. Hacemos la última que nos vale. vamos.
Sí, se pueden mezclar con alcoholes de alta graduación sin inconvenientes. No, a veces vas a tener inconvenientes. Entonces, tendrás que hacer tus propias pruebas. Lo que les digo siempre, no tengo todas las respuestas, ¿ok? Pero nosotros sí que lo hemos hecho. Lo que pasa es que va a depender de la graduación. Entonces, cuanto más lo subas, más problemas vas a tener. Vale. Molt bé. Bueno, nada, espero que les haya interesado y servido. Y nada, nos vemos pronto. Hasta un próximo vivo de Instagram con alguna nueva temática que vayamos a compartir con ustedes. Nos vemos. Adiós. Chao.